In Romans chapter 5, Romanos capítulo and 5 beginning in y verse comenzando 12, en el versículo the 12, Apostle Paul writes cuando el to the apóstol church Pablo of escribe a la Rome. iglesia en Roma, He writes this, él escribe beginning esto, in verse 12, comenzando versículo "Therefore, 12. Por tanto, just as tal through como el one man pecado entró en el sin mundo por un entered hombre, into the world." Let me repeat la- that. Just as tal through como el one pecado man entró en el mundo sin por entered un into the hombre, world, and death y through la sin. muerte por el pecado, And so death así también la spread muerte to se extendió all men a todos los hombres, because porque all todos sinned. pecaron. For until the Pues law, antes de la ley sin was in the había world, pecado en el mundo, and sin is not pero el imputed where pecado there no is se no imputa law. cuando no hay ley. Nevertheless, Sin embargo, death la muerte reigned reinó from Adam desde until Adán Moses, hasta Moisés, even over those aún who sobre had not los sinned que in the no habían likeness of pecado con the una offense of transgresión Adam, semejante a la de Adán, who is a el type cual of es him figura who was del que to come. había de venir. It's been well said that Se ha dicho muy right bien diagnosis, que el buen diagnóstico es la mitad de la cura. and so we ask the Así question, que hacemos la pregunta, what is wrong with the world? ¿qué es lo que está mal con el mundo? What is wrong with people? ¿Qué es lo que está mal con la gente? What is wrong with the human ¿Qué es lo que está race? mal con la Because raza humana? something is Porque obviously algo desperately está wrong obviamente as mal our world is unraveling al ver like a este cheap mundo sweater. como que se está desvaneciendo y We see all deshaciendo. around us war, Donde quiera que hay guerras, hay pleitos, envidia, conflictos, asesinatos, mentiras. and most people Y la look mayor parte de in las all the personas wrong places buscan en todos to los try lugares to equivocados tratando de diagnose diagnosticar the problem. el problema. They claim that the Ellos problem is on the claman que el outside problema está en el of man. exterior del hombre, problem que el is problema the environment. es el ambiente, The problem que el is problema the government. es el gobierno, The problem que el is problema the economy. es la economía, The problem que el is problema global es warming. el calentamiento The problem global, is que el problema your upbringing, es tu crianza, disadvantages, tus desventajas, etcétera, etcétera, etcétera. But you and I know Pero tú y yo sabemos that there is que no cure no hay for a cura spiritual problem para un problema to be found espiritual in politics buscándolo en la política or in finance. o en las finanzas. All of these Todas explanations estas fall explicaciones short se of where the quedan real cortas problem de lies. dónde está el And the verdadero fundamental problema. problem Y el problema of man fundamental and the del world hombre y and the del human mundo race y de la raza lies humana not no outside está of man, fuera del but on hombre, the inside sino of está en man. el interior And in del one hombre. word, Y en it una is palabra sin. es pecado. So what is sin? ¿Y qué es el pecado? Well, sin is any Bueno, lack el of pecado es cualquier conformity to the carencia de holiness of conformidad God. a la santidad de Dios. Sin is any El pecado es cualquier transgression transgresión of the de law la of ley God. de Dios. Sin is El pecado falling es short quedarse of the glory corto of de la God. gloria de Dios. Sin is El pecado going astray es from the extraviarse will de of la God. voluntad de Dios. And this is Y man's esto greatest es el problem. problema más grande del And hombre. in order to Y grasp para the poder magnitude entender la of what is magnitud de lo que está mal, with everyone con and everything, todos y cada uno y we con need to todas las cosas, understand the necesitamos magnitude entender la of magnitud sin. del pecado. And so this necessitates De manera que that esto we are necesita well que taught in nosotros se three nos enseñe major bien doctrines. en And tres these will be the doctrinas three importantes. headings Y estos that I'll serán have mis tres for us encabezados tonight. para Number nosotros one, the esta noche. doctrine of Primero, original sin. la doctrina del pecado original. Number two, the Número doctrine of dos, total la doctrina de la depravación total. And number Y three, número the tres, doctrine la of doctrina universal guilt. de la culpa universal. These three Estas are tres interrelated están and interrelacionadas y entretejidas, y estas tres doctrinas están tan bien tratadas en el libro de Romanos. Así que quiero que veamos en primer lugar la doctrina del pecado original, y por eso les dirigí al capítulo 5 de Romanos, versículo 12, porque el pecado original es ese primer pecado de Adán que ha afectado toda la raza humana, trayendo pecado a toda la raza humana y muerte a toda la humanidad. Así que leemos en el versículo 12, tal como por un hombre, sabemos quién es este hombre. Su nombre es Adán. Su nombre se menciona dos veces en el versículo 14. Y Adán va a venir a ser el canal, el paso a través del cual el pecado entra al mundo.
Y así como a través de un hombre el pecado entró al mundo, Adán, ese pecado de Adán, esa única transgresión, por ese pecado, el pecado entró al mundo como si fuera un diluvio y abrió este derramamiento que hay sobre la raza humana por ese acto de desobediencia de Adán. Y por favor observa que dice pecado en singular, no pecados en plural, porque el énfasis aquí es en la presencia del pecado y el poder del pecado y la contaminación del pecado y el principio del pecado. Todo esto vino a la raza humana y de ahí vino la pluralidad del pecado, de los pecados. También pueden observar que el pecado entró al mundo, no se originó con Adán. Satanás ya había caído en su rebelión cósmica contra Dios en el cielo. Y cuando él desobedeció, el pecado entró en el mundo y la muerte a través del pecado. De manera que con el pecado siempre hay muerte. Y Dios ha dicho en Génesis 2:17 que cuando comas de este fruto ciertamente morirás. Y en el momento que desobedeció a Dios, no solamente el pecado entró en la raza humana, sino que la muerte también entró. Hubo una muerte inmediata para Adán, una muerte espiritual. Pero con esa muerte espiritual, vendría también la muerte física, y si no fuera por la gracia de Dios, sería también muerte eterna. Y Adán abrió la puerta al pecado, y el pecado abrió la puerta a la muerte. Así que leemos en el versículo 12 de que el pecado se extendió a todos los hombres, se extendió como un cáncer maligno y se distribuyó por todo ser humano en la raza humana, comenzando desde el momento de la concepción. Y luego añade, porque todos pecaron. Y en el momento en el que Adán pecó, su ofensa, su pecado, fue imputado a toda persona que sería concebido en el vientre de sus madres. Así que tú te conviertes en pecador porque hace 6,000 años Adán fue culpado en tu cuenta. Y antes de que tú fueras concebido y entraras en este mundo, ya fuiste condenado y ya estuviste bajo la ira de Dios y ya eras un pecador. Esta imputación del pecado de Adán fue inmediato, ocurrió para toda la raza humana una vez y para siempre en ese punto. Fue comprensivo porque afectó a todo miembro de la raza humana. Fue realista porque fue en el sentido de que se nos acusó como si nosotros mismos hubiéramos cometido el pecado. Fue fatal porque trajo muerte y fue representado en el sentido de que el hombre actuó en nombre de los muchos. Y eso se refuerza 5 veces aquí en Romanos capítulo 5, en los siguientes versículos. Y quiero que vuestros ojos vayan en la página viendo del versículo 15 al versículo 19. Y quiero que vean el versículo 15, donde dice que por la transgresión de uno murieron los muchos. La transgresión de Adán trajo muerte para toda la raza humana. Versículo 16. El juicio vino a causa de una transgresión, resultando en condenación. El castigo, el juicio de Dios sobre toda la raza humana. Versículo 17. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte. Y la muerte reinó como un tirano cruel y ha gobernado sobre toda la raza humana desde el momento del pecado de Adán, y después inmediatamente, después cuando muere el hombre, después de esto el juicio. Leemos en Romanos 5 de que a través de una transgresión eso resultó en la condenación de todos los hombres. De manera que toda la condenación eterna, un castigo eterno,
fue declarado por Dios contra todo miembro de la raza humana mucho antes de que fueran concebidos o nacidos. Y luego en el versículo 19 leemos que por la desobediencia de un hombre, refiriéndose a la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, porque su pecado fue imputado a cada persona y fuimos acusados como culpables ante Dios antes de entrar a la raza humana. Esa es la doctrina de la imputación, de que la acción de un hombre es considerada como la acción de los muchos otros, y se basa en el principio de la cabeza federal, de que la acción de la cabeza representativa afectaría a todos aquellos a quienes él representa. Y Adán era nuestra cabeza representativa, y sus acciones serían acreditadas a nosotros y serían imputadas a nosotros, y por tanto su único acto ha condenado a toda la raza humana hasta el fin de la edad, hasta la última persona que sea concebida en un vientre. Y eso dice mucho acerca de la santidad de Dios, de que un solo pecado condenaría la raza humana completa, un pecado por un hombre, y toda la futura población del mundo se quedaría juzgada y condenada ante Dios. Así de santo es Dios. Y es así como un acto de rebelión pecaminoso contra ese Dios santo es tomado seriamente por el Dios Todopoderoso. Un pecado por un hombre y toda la raza humana es condenada. De manera que Adán abrió el diluvio del pecado y la muerte en el mundo, en todo el mundo, a cada tribu, a cada lengua, a cada pueblo, a cada nación, a cada continente. ¿Y quieres saber qué es lo que está mal con el mundo? ¿Quieres saber qué es lo que está mal con la raza humana? La respuesta es el pecado original. Pero esto nos lleva a la segunda doctrina principal, y es la doctrina de la depravación total. Así que quiero, mientras están ahí en Romanos, regresar al capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 9, porque no solamente el pecado de Adán fue imputado, acreditado a cada persona de la raza humana, sino que la naturaleza del pecado de Adán ha sido transmitida a nosotros desde el momento de nuestra concepción. La naturaleza del pecado de Adán ha sido traspasada de padre a hijo, y tú has heredado ese pecado, esa naturaleza pecaminosa. Comenzando en el versículo 9, Pablo va a dar lo que es realmente el pasaje esencial acerca de la depravación total. Y como a modo de introducción, al ver estos versículos, la depravación total significa que la totalidad de la naturaleza humana ha sido corrompida, ha sido envenenada y contaminada por el pecado. Desde el tope de la cabeza hasta la punta de los pies, cada pulgada y cada onza de cada persona nacida en este mundo ha tenido pecado como un veneno fatal que corre a través de su alma. La mente de toda persona ha sido entenebrecida porque no puede ver ni entender la verdad. El corazón de cada persona ha sido contaminado, de manera que no aman la verdad. Ellos aman lo que deben aborrecer y aborrecen lo que deben amar. Y la voluntad de cada persona está muerta y esclavizada al pecado, y no puede creer el Evangelio por sí mismo. De manera que comenzando en el versículo 9, hay es un pecado increíble. Permítame introducir esto, porque la escena es una corte. Toda la raza humana está bajo juicio ante Dios. Y Dios es el juez y es el fiscal acusador. Y los que defienden es toda la raza humana. Y los hombres no convertidos son los abogados.
y la evidencia es sometida. La evidencia está en la Escritura de Dios, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Y la evidencia es indiscutible, la condenación de toda la raza humana. Y no habrá defensa ofrecida por la humanidad. No hay apelación a otra corte superior. Así que comenzando en el versículo 9, esta es la acusación. Pablo comienza, ¿entonces qué? En otras palabras, está diciendo, ¿qué más puedo decir? Porque esta sección comienza en el versículo 1, capítulo 18, donde la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Y el resto del capítulo 1, el capítulo 2, y ahora entrando al capítulo 3, versículo 9, él dice, ¿qué más puedo decir? Él ha construido un caso indiscutible de la condenación de todo hombre y toda mujer bajo la ira de Dios. Y él dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y el nosotros son los creyentes de Roma. Y el ellos se refiere a los que están fuera de Cristo. ¿Somos nosotros de una clase superior? ¿Tenemos una mejor naturaleza? ¿Somos más espirituales que ellos? Y él dice, de ninguna manera. No, realmente, porque ya hemos denunciado. Y eso es un término legal, una acusación por un crimen y alguien que ha sido hallado falto, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, y eso cubre toda la raza humana, están todos bajo pecado. Toda raza humana bajo la penalidad del pecado, toda la humanidad bajo el poder del pecado y la contaminación del pecado. Toda raza humana esclavizada y dominada por el pecado. Y ahora, comenzando en el versículo 10 y hasta el versículo 18, Pablo ahora presenta una acusación devastadora contra toda la raza humana, de que están fuera de Jesucristo. Y en realidad, este es el caso de Dios. Este no es el caso de Pablo, este es el caso de Dios contra la humanidad. Y él dice en el versículo 10, como está escrito. Y la palabra escrito ahí señala que él va a estar trayendo escrituras del Antiguo Testamento para corroborar y traer su caso. Y cita 8 pasajes del Antiguo Testamento, Salmos, Isaías y Eclesiastés. Y él los cita del Antiguo Testamento para mostrar que lo que está diciendo no es nuevo, de que esto ha sido la condenación de la raza humana desde el comienzo de la historia, a través de todas las áreas de los tiempos del Antiguo Testamento. Y ahora, llegando a los tiempos del Nuevo Testamento, esto siempre ha sido el caso de Dios contra la humanidad. Y él comienza en el versículo 10, no hay justo, ni aún uno. Eso sirve como una oración de todo un término sombrilla que abarca todo lo que va a venir, todo lo que se va a decir. Nadie puede satisfacer el estándar divino, nada llega a alcanzar la santidad y la perfección moral del Dios Todopoderoso, y toda la raza humana ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Es un caso devastador. Y en el versículo 11 habla acerca de la mente de toda persona, el entendimiento de cada persona. No hay quien entienda, porque todo incrédulo vive en la oscuridad, tinieblas espirituales, y son ciegos espirituales. Viven en oscuridad espiritual, tienen un velo sobre sus ojos. 1 Corintios 2:18 dice que el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque deben ser entendidas espiritualmente. Y en el 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha cegado la mente de los incrédulos. No importa cuán claramente y con tanta precisión podamos presentar el Evangelio y las buenas nuevas de Jesucristo,
Ellos no pueden entenderlo. Ellos no pueden ver con ojos de entendimiento porque sus mentes han sido desconectadas y están en completa oscuridad. Dice en el versículo 11, no hay quien entienda. Y luego dice, no hay quien busque a Dios. Y la razón por la que no buscan a Dios es porque ellos no entienden su condición delante de Dios y la manera como han sido pesados en la balanza y están bajo la ira de Dios. Ya. De manera que no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado de Dios. Sproul solía decir que en una iglesia, si en una iglesia que las personas andan buscando a Dios, el único que se representaría sería Dios, porque no hay quien busque a Dios. Ahí está. Y luego lo explica porque sus corazones están contaminados y ellos no desean la verdad, no desean a Dios. Ellos pueden desear las bendiciones que vienen de Dios, pero ellos no quieren a Dios mismo. Están huyendo de Dios. Y luego en el versículo 12 dice, todos se han desviado. Se han ido en la dirección equivocada, se han ido tomando su propio camino y se dirigen hacia su propio destino. Y luego dice, a una se hicieron inútiles. Y la palabra a una abarca toda la raza humana. Se vienen a ser inútiles, es sin valor. Y en su estado presente de depravación total. Dice, no hay quien haga lo bueno. No hay quien tenga excelencia moral. No hay nadie que sea recto. Y luego, para ser enfático, él añade, no hay ni siquiera uno. No hay ninguna excepción para esto. Ni siquiera la más bondadosa abuela que está fuera de Cristo, ella no llena el estándar, no llena los requisitos de Dios. Y luego Pablo se mueve a la garganta en esta depravación total. Sepulcro abierto es su garganta. En otras palabras, lo que está en el corazón sube a través de la garganta y va a salir eventualmente de la boca y ser pronunciado por los labios. Pero lo que está en la fuente es llevado en la cubeta, en el envase. Y lo que está describiendo es algo terrible. Lo que se ve en un sepulcro es terrible y debe ser cerrado. El proceso de descomposición comienza y una vez comienza, pronto viene el mal olor, la hediondez que sale de esa descomposición y pronto se descompone y hay gusanos y produce gusanos y es una vista detestable. Y dice que su garganta es como un sepulcro abierto y cada vez que abren la boca está ese mal olor de muerte que viene de sus bocas. Al seguir leyendo, dice, engañan de continuo con su lengua. El engaño aquí es que mienten, pervierten la verdad. Y luego dice, con sus labios, dice, hay veneno de serpientes debajo de ellos. Es como un áspid. Ellos hay un veneno que sería inyectado a su presa. El veneno de este áspid está bajo sus labios. Y cada vez que abren sus labios es como una serpiente que inyecta sus colmillos en la víctima y luego derrama el veneno y el veneno que es mortal trae un daño extraordinario a todos. Y eso es en la estima de Pablo. No es así como Pablo lo ve, ni un teólogo. Así es como Dios lo ve. Este es el caso de Dios, como Dios ve la humanidad. Que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y luego en el versículo 14 dice que llena está su boca de maldición y amargura.
sus bocas están dejando salir todo tipo de maldición con ese aborrecimiento y amargura, que es una hostilidad abierta. Y luego dice, en medio del versículo 14, 15, comienza con la cabeza y está bajando a todo el cuerpo hasta los pies. Ha cubierto la totalidad del alma humana con la metáfora de las partes del cuerpo. Y al final del en el versículo 15 dice, sus pies son veloces para derramar sangre. Están ansiosos y listos para elevarse a sí mismos, para aplastar a otros y para derramar su ego sobre otros y derramar sangre. El daño final que puede hacerle a ellos es eso. Y no están arrastrando sus pies. No están simplemente yendo despacio. Ellos son rápidos. Ellos están corriendo como un corredor para poder hacer sus obras de destrucción sobre otros. Y luego dice, destrucción y miseria hay en sus caminos. Ellos dejan un camino detrás de ellos, una senda de marca de destrucción y de miseria. La destrucción se refiere a calamidad y al daño que se le hace a otros. Y la miseria es el resultado de la destrucción. Donde hay destrucción, siempre se acompaña con miseria. Y es en su camino donde sus pies les han llevado al correr rápidamente. Esto es Dios, la acusación de Dios en la Corte Suprema del cielo, traída contra toda la raza humana. Esta es la estimación de Dios, la evaluación de Dios de cada persona. Y luego en el versículo 17, dice, y la senda de paz, ellos no han conocido. Ellos solamente conocen destrucción y miseria. Nunca tienen una onza de paz, una onza de descanso o de calma. Siempre son hiperactivos persiguiendo la guerra, el pecado y más destrucción. Y luego en el versículo 18 concluye, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Regresa a la cabeza una vez más. Comenzó en la cabeza, va a los pies y ahora vuelve a la cabeza, donde están los ojos. Y Pablo aquí está dando el perfil de cada persona que siempre ha nacido, que jamás haya nacido en este mundo. Sea que haya nacido en la iglesia, que haya nacido en un hogar cristiano, o si has nacido con influencias cristianas a tu alrededor, o si has nacido y pronto has ido a un colegio, una escuela cristiana, sin importar de lo que está afuera, era este pozo séptico que está sacando esa depravación a la totalidad de tu ser. De tal manera que la mente, están estas palabras que Pablo ha reunido, la mente, el corazón, la garganta, la lengua, los labios, los pies, los ojos, todo está envenenado y plagado con pecado que se ha infiltrado en la naturaleza de cada persona al ser recibida desde Adán. Y desde cualquier otro punto de vista sería una negación de la realidad. Y cuando tú regresas a tu habitación y enciendas las noticias de televisión o veas en internet, vas a ver Romanos 3 del 10 al 18 en esteroides en cada dirección que a la que vayas. Y esto no es una acusación aislada de la humanidad.
En Génesis En Génesis 6, desde el mismo inicio, en Génesis 6, versículo 5, leemos que el Señor vio que la maldad del mundo era mucha en la tierra y que toda intención y pensamiento de su corazón era de continuo solamente el mal. Saben, algunas veces yo escucho a personas decir que el mundo se está poniendo peor y peor y peor. Fue terrible desde el principio. Y Dios simplemente desapareció a todos con un diluvio, excepto a 8 personas y a una pequeña familia que entró al arca. Pero Dios inundó y devastó a hombres, mujeres, niños, niñas, infantes, porque todos estaban bajo la sentencia de muerte por el Dios Todopoderoso. En Génesis 8, versículo 21, la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. No tiene que ser enseñado a hacer el mal. Él vino del vientre de su madre hablando mentiras, dice el salmista. Y Eclesiastés 9, versículo 3, estoy leyendo del Antiguo Testamento para mostrar que este ha sido el caso desde el principio. Dice que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad y hay locura en su corazón. ¿Saben por qué? Porque el pecado te va a hacer estúpido. El pecado te va a hacer tomar las peores decisiones que una persona pueda tomar. Es una locura moral, pecar contra Dios. Jeremías 17, versículo 9. El corazón es engañoso más que todas las cosas y malo. ¿Quién lo comprenderá? Es una pregunta retórica. La respuesta es: ninguno puede entender la profundidad de la depravación de su corazón y el mal que hay en el corazón humano. Profundo en el interior. Es peor de lo que cualquiera de nosotros puede convencer a comprender. En Isaías 1, versículos 5 y 6, toda la cabeza está enferma, todo corazón desfallecido, de la planta del pie a la cabeza, no hay en él nada sano. Una vez más, es la misma imagen que Pablo está usando en Romanos 3. De los pies a la cabeza y toda parte del cuerpo representa un aspecto diferente de la naturaleza humana. Y Isaías dice, o Dios dice, no hay nada sano en él. Sería como tomar un vaso de agua y tú tienes un símbolo de cianuro y derramas ese cianuro en el agua. Ahora ese cianuro va a permear todo el vaso de agua, de tal manera que ahora hay muerte en cada trago de agua. El pecado de Adán ha sido derramado en la raza humana como el veneno del cianuro y ha afectado cada aspecto de la naturaleza humana de cada persona, en cada generación, en cada continente que ha nacido en este mundo. De manera, ¿quieren saber lo que está mal con Washington? Es la depravación total. ¿Saben lo que está mal con Hollywood? Es la depravación total. ¿Quieres saber lo que está mal con los molinos de aborto o las operaciones de la identidad de género? ¿Saben cuál es el problema? El problema es el corazón humano. ¿Quieres saber lo que es lo que está empujando en la pornografía, el racismo, y por qué un país invade otro país y mata vidas inocentes? Solamente hay una respuesta y es la depravación total. El hombre peca porque el hombre es un pecador y porque tiene una naturaleza pecaminosa. Y ese es el caso que Pablo ha presentado en Romanos capítulo 3. Y lo que yo amo de la Biblia es que la Biblia es un libro que habla claro y dice las cosas como son. Y esta es la valoración realista de la raza humana.
So we're ready for the verdict. Ahora estamos listos para el veredicto en la corte del cielo. In verse 19 and 20, we Y en have los versículos 19 a 20 tenemos el veredicto. Pablo ha presentado el caso de Dios and now the gavel is y ready to ahora come down. va a venir el desenlace. And in verse 19, Y en el we versículo read, 19 "Now we leemos, know." ahora There's bien no sabemos, certainty about this, y vemos que hay certeza en esta, Now we know ahora with certainty sabemos con certeza that whatever the que law says, cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. and what the law says, Y que lo que la ley dice es it's the tres holiness cosas. of God La santidad de that is Dios, revealed in the law, que es revelada en la ley, es la pecaminosidad del hombre que se expone por la ley, and it is the curse y es of la sin, maldición which del is pecado, death. que es la muerte. And so we know Así that que whatever the sabemos law says, que lo que la ley dice, it speaks to those who are under habla a the law. aquellos que So están that bajo is la every ley. human Eso es being. todo ser humano. Whether they have heard the law, Sea que hayan oído or la not ley, heard the o sea law, que no hayan oído la that ley, law is written esa upon ley their fue hearts, escrita en sus corazones, Paul argued in como Romans Pablo chapter argumenta en 2. Romanos capítulo 2. And so here's the result. Así So que aquí that está el every resultado, mouth para que toda boca may be closed. se calle. This is such an Esto- overwhelming slam dunk. Eso es un donqueo de tal tipo, un caso de donqueo final de baloncesto que establece el juicio final, que Dios ni siquiera, que el hombre ni siquiera se va a atrever a abrir su boca para ofrecer una excusa. No hay vindicación personal que posiblemente se pueda ofrecer contra este caso tan claro y cerrado de condenación. No hay ninguna autojustificación, ninguna oferta de excusas a Dios. Toda boca se va a cerrar porque el caso es demasiado abrumador. Y luego al final del versículo 19, y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. Debe dar cuentas a Dios. Debe pararse ante Dios el juez. Debe escuchar el veredicto de que vendrá de Dios. Y el versículo 20, porque por las obras de la ley, lo que el hombre intente en cuanto a su autojusticia, sea sus propios esfuerzos, sea a través de una religión falsa, sea a través de filosofías humanas, sea a través de humanismo secular, sea lo que sea que él intente para llenar el estándar que ellos perciban que tiene Dios, dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ninguna persona en ningún lugar en el planeta Tierra será hecho recto delante de Dios. Y él añade que eso es delante de él. Todo lo que importa es lo que es delante de él, no lo que es delante de la vista de los hombres. Y él dice, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. De manera que la ley hace que el pecado sea visto, pero esa ley no salva. Este es el caso de Dios en contra de la humanidad. Este es el caso de Dios, una vez más, sea que tú hayas crecido yendo a la iglesia o nunca has entrado a una iglesia. Esto es toda carne condenada por el pecado. Y esto me lleva a la tercera doctrina final, la doctrina de la culpa universal. Y en Romanos 3, versículo 23, aquí está la culpa universal y la condenación universal. Dice, por cuanto todos pecaron, cada persona, en cada lugar, en cada generación, ha pecado. Está en tiempo auristo, traducido en el pasado, significando durante toda la vida, en la vida completa, todo lo que lleva hasta este momento, tú has pecado. Y la palabra pecado significa has perdido la marca, has fallado en cuanto al objetivo, la marca. Te has desviado del camino.
y toda la humanidad ha pecado. Y luego dice, y no alcanzan, y cambia al tiempo presente. No solo es que ya han pecado durante toda tu vida, desde el momento que saliste del vientre de tu madre, sino que continúas pecando en el presente y ahora te quedas corto de la gloria de Dios. Y aquí están las balanzas. Toda tu vida es colocada en un disco de estas balanzas. Todo pensamiento, obra, cada palabra, cada acción, cada reacción, con plenitud de tu vida, cada pecado, cada transgresión, cada iniquidad es colocada sobre este plato y ha sido pesado en las balanzas. Y del otro lado de la balanza, en el otro disco, en el otro plato, no está el averaje conductual de la cultura, no es la suma y sustancia de dónde están las personas. En el otro lado de la balanza, lo que se coloca es la gloria de Dios. El resumen de todo lo que Dios es, su santidad, su justicia, la plenitud del ser eterno de Dios está en su gloria intrínseca, es colocada en el otro lado de la balanza, y toda nuestra vida está en el otro lado de la balanza. Y al ser pesados, nosotros todos hemos sido hallados cortos de la gloria de Dios. Y esa es la culpa universal. Y debido a la culpa universal, hay una condenación universal. Si ustedes regresan a Romanos 1, versículo 18, Romanos 1, 18, ese texto que podemos citar de memoria, Pablo escribe, porque la ira de Dios, deténganse ahí, la palabra ira es una palabra griega, orge, que viene al inglés o al español como orgía. La orgía se usa en el sentido negativo de unas pasiones sexuales desordenadas. Eso es lo que ocurre en fiestas eróticas. Pero aquí, esa orge se usa en el sentido positivo de la ira ardiente de Dios contra el pecado, de que Dios no es un soberano estoico, que Dios no está viendo con indiferencia las transgresiones de la raza humana, sino que la pasión, la ira apasionada, encendida de Dios, se revela desde el cielo contra toda impiedad. Eso es las actitudes impías e injusticia, que son las acciones impías. Y Pablo, impiedad, pone la impiedad primera porque es la actitud del corazón, y de la actitud del corazón salen las injusticias. Porque la ira apasionada de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad con injusticia. Esto es pecadores en las manos de un Dios airado. Así que Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es la muerte. La sentencia de muerte está sobre toda la raza humana. Toda la raza humana está pereciendo. Toda la raza humana está en el camino que se dirige a la destrucción. Toda la raza humana justamente, correctamente, es el objeto de la ira santa de Dios. Y habrá será desatada la furia de su venganza como resultado en el juicio final. Eso es depravación total.
This is the devastating state Ese es el estado devastador de la raza humana and the condition of the y fallen la world condición del mundo caído in which we live. en el que vivimos. These are the only lenses Estos that son we los can put únicos before our lentes que eyes podemos and have poner a Christian en nuestros worldview ojos y tener and una look around como and visión see the cristiana state of y ver el humanity. estado de la humanidad. And so the question is Así there que la any hope? pregunta es, ¿hay esperanza? And of course you know the Y answer desde is luego yes. ustedes saben que la respuesta es sí, That there would be de one who que would come who would be the vendría second uno Adam. que sería el segundo Adán. There would be one who would be the Vendría fulfillment uno of the que type sería el of Adam, cumplimiento del tipo de Adán. who would come into this world and be Vendría born of a uno woman, que be nacería de la born of a mujer, virgin. nacido de una He would be virgen, born under the law, nacería and bajo where la the ley, first Adam y donde el primer disobeyed Adán desobedeció, by eating of the al forbidden comer fruit, del fruto the prohibido, second el segundo Adam has Adán obeyed God ha at every obedecido a point. Dios en todos He has los been puntos. tempted in Ha all sido points tentado such en as todos we los are, puntos yet como without somos, sin. excepto sin pecado. And he went to the cross, Y Él fue a la cruz. and he bore our sins, Y Él cargó con nuestros pecados. Los pecados de su pueblo, derramó su sangre. and he made the only Y propitiation hizo there la is única for the propiciación fierce anger of para que God. hay para la ira de In the Dios. sinless life and En la vida substitutionary sin death pecado of Jesus y la muerte Christ, sustitutiva de he Cristo, satisfied Él así the satisfizo vengeance of la God venganza towards de those Dios for whom he contra died, aquellos his por los people. cuales murió su pueblo. And in his death, En he- su he muerte, bought us Él nos compró at the price of the gold al and silver precio of his blood. del oro y la plata de su sangre. Y Él así nos liberó de la tiranía del pecado y nos reconcilió a todos por aquellos que murió con el Padre y reconcilió al Padre con He ellos has established y ha peace, establecido la between paz God and entre those Dios for whom he y aquellos por quienes murió and he shed his y blood derramó su sangre to wash away para limpiar all of their sin todos sus and to pecados reverse y the curse. revertir la maldición. And through the miracle of Y a través del regeneration, milagro de la regeneración, ahora da una nueva mente que puede entender, una mente de Cristo. he now gives La a mente new de Cristo heart, nos a da un heart nuevo of flesh corazón, un that corazón de has a carne spiritual que pulse for tiene un God, pulso that espiritual loves para God Dios, and que ama a desires Dios the y things of desea las God. cosas de Dios. He has given Él nos ha dado una nueva voluntad por la cual ahora podemos obedecer a Dios. Tenemos nuevos pies que corren tras Dios, nuevos oídos que pueden escuchar la verdad de Dios. Si algún hombre está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y es a través de la obra de Jesucristo en la cruz y en su vida sin pecado y a través del derramamiento de su sangre, que Él ha limpiado nuestros pecados y nos ha lavado de todas nuestras injusticias. Y confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados y de todas las injusticias. Y dice, vengamos a cuenta, aunque sus pecados sean rojos como el carmesí, serán blancos como la nieve, serán emblanquecidos como blanca lana. Y mira a Cristo, y Él da vida a los muertos. Él derrama la sangre para ser la única expiación por nuestros pecados. Él ha comprado la culpa del pecado por nosotros y nos ha vestido con su justicia perfecta, y ahora somos presentados ante el trono de la gracia y somos hallados en perfecta aceptación ante Dios. Pero no hay buenas noticias hasta que tú conoces cuáles son las malas noticias. Y no hay sublime gracia hasta que tú comprendas en la condenación tan pesada que hay sobre nosotros. Cuando yo decidí pedirle a mi esposa que se case conmigo, yo sabía que debía comprar un anillo de compromiso. Y fui a una joyería en Dallas y le pedí que me mostrara el exhibidor, y empezó a sacar diamantes. Y yo vi esos diamantes y no había nada que realmente capturara mi ojo, mi vista. Nada que realmente me atrapara la atención hacia los diamantes. Todos lucían mundanos, lucían aburridos. Y luego él dijo, espera un momento. Y tomó algo debajo del counter y puso una
tela de velvet y luego colocó el diamante y lo colocó encima. Y toda la luz en todo ese salón de exhibición de repente atravesó el diamante. Y ese diamante literalmente es como si hubiera explotado ante mis ojos, porque podía ver la luz refractándose y brillando a través del diamante. ¿Qué hizo la diferencia? Era el mismo diamante. Era la tela de terciopelo negro que había hecho que el diamante brillara tanto. Y si tú quitas la doctrina de la depravación total, con toda su plenitud, has disminuido la gloria de la cruz. Pero cuando tú ves la negrura del pecado y la muerte y la depravación de la alma humana, y luego tú escuchas el Evangelio de Jesucristo, que Cristo vino a este mundo para salvar pecadores, entonces te regocijas de que Dios tuvo gracia y misericordia en un pecador que se dirigía al infierno como yo.